los discípulos, aún de las mujeres, que se les había olvidado o no creyeron lo que Jesús les había dicho, por lo menos en 3 ocasiones, que era necesario que Él muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta, porque también para nosotros debe ser algo real, algo vivo, algo que debe impactarnos también a nosotros, así como impactó a los discípulos, pero sobre todo la resurrección. La resurrección realmente es una gran victoria de la humanidad sobre la muerte. Y digo de la humanidad porque Cristo representa a la humanidad redimida. La muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo y de esa manera también obtuvo nuestra victoria. Cada uno de los que creemos en Él, si morimos juntamente con Él, entonces también nos levantaremos juntamente con Él. Hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Por eso debemos de andar en novedad de vida cada día. Y en esta hora, en esta mañana, vamos a hablar sobre los efectos que tiene, no que tuvo, sino que tiene. Para los primeros creyentes, para los discípulos, tuvo sus efectos. Hoy lo veíamos en la mañana. Pero para nosotros, ¿cómo repercute aquel acontecimiento en nuestras vidas actualmente, cotidianamente? Por eso, ¿qué efectos tiene la resurrección de Jesús en nosotros? Y tenemos que empezar diciendo que aunque la resurrección de Jesús es un evento que ocurrió en el pasado, sin embargo, tiene efectos en el presente y seguirá teniendo efectos para el futuro. Y no solamente para el futuro mediato o inmediato, sino aún ¿para qué? Para toda la eternidad. Es un evento, es un acontecimiento. Y ya hemos dicho esto en otras ocasiones. Para que algo sea un evento o un acontecimiento, tenemos que ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Y la muerte y resurrección de Jesús se puede ubicar en el tiempo y en el espacio. Es real, no es un mito, no es una leyenda como algunos quieren hacernos creer. Fue una realidad y sigue siendo una realidad para nosotros. Por eso es importante que reconsideremos nuevamente la importancia que ha tenido este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que decir que la resurrección de Jesucristo asegura nuestra resurrección. Dice ahí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, primera de Pedro 1, 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense ahí, la misericordia de Dios se manifestó desde un principio para con nosotros, eligiéndonos. Y luego, ¿verdad?, enviando a su Hijo Jesucristo. Y por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva. Fíjense, no es una esperanza muerta, no es una esperanza caduca, sino es una esperanza viva, permanente, latente. Así debe ser nuestra fe, así debe ser nuestra confianza, permanente. Por eso Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree, o sea, aquel que está creyendo, que va a seguir creyendo, que continuará creyendo, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, para los discípulos, cuando creyeron que Jesús ya había muerto y que ya no había más que hacer, algunos de ellos se retiraron a su pueblo, a seguir sus trabajos, a seguir con su vida cotidiana, con su vida rutinaria. Y iban caminando tristes, dice, a Emaús. Iban cabizbajos.
sin esperanza. Y se une el Señor Jesús a ellos. Y después, cuando ya Él se da a conocer, cuando parte el pan, ellos mismos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Y hermanos, así nosotros cuando abrimos las Escrituras, nuestro corazón también debe latir más fuerte, debe emocionarse, debemos tener una esperanza viva, una esperanza que sea actual, una esperanza que continúe por toda nuestra vida. Y sabemos que ya cuando estemos con el Señor, pues ya no tendremos necesidad de la esperanza, sino ya le veremos tal y cual es. Pero mientras tenemos que mantener viva esa esperanza, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos garantiza esto? La resurrección de Jesús. Porque cuando Jesús se da a conocer como el Señor resucitado, como el Cristo resucitado, cambia su mentalidad, cambia su actitud. Y sobre todo, hermanos, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos, sobre aquellas mujeres también que seguían a Jesús, que creían en Jesús, hay un cambio radical en la vida, en la fe, en la conducta de aquellos seguidores. Y ese Espíritu precisamente fue enviado para darnos poder. Primeramente para darnos poder para vivir la vida cristiana, para vivir conforme a la voluntad del Padre. Pero también ha sido enviado para darnos poder para testificar de Él, para hablar de Él, para no hacerlo en nuestras propias fuerzas o en nuestras capacidades, sino en el poder de Él, como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía el apóstol Pedro, como lo hicieron los demás discípulos. Así también nosotros debemos hacerlo en el poder del Señor. Y cuando hablamos, hermanos, de la regeneración, tenemos que decir que la regeneración es el acto secreto de Dios en el que se nos imparte nueva vida espiritual mediante el Espíritu Santo y la palabra. El apóstol Pedro también ahí en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 23, o sea, un poquito más adelante donde hemos leído, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la incorruptible, esto es, de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios utiliza la palabra, utiliza su palabra y por medio de su Espíritu nos hace nacer de nuevo. Y esto es precisamente lo que se le conoce como la regeneración. Y Dios, por su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la resurrección de Jesús asegura nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. También la resurrección de Jesús asegura nuestra justificación. Dice en Romanos 4, versículo 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, está hablando de la justicia, de ser justificados delante de Dios. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Dios mismo proveyó la manera en que teníamos que ser justificados delante de Él, la manera en que íbamos a ser reconciliados con Él, ya que a causa del pecado había esa separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Dice el profeta Isaías que nuestros pecados causaron una división entre Dios y nosotros, han hecho una separación entre Dios y nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo iba a restablecerse otra vez esa comunión? ¿Cómo iba a haber nuevamente esa relación, esa buena relación entre el hombre y Dios? Por sí mismo el hombre no podía restablecerlo. Las religiones, de latín religare, volver a unir, no pueden volver a unir al hombre con Dios.
porque el único que puede unir nuevamente al hombre con Dios es Jesucristo. Por eso dice aquí que con respecto a nosotros, a quienes has de ser contada esta justicia, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El Padre mismo lo entregó, el Padre mismo lo dio. Y Jesucristo a la vez a sí mismo se dio. Y en ese sentido, hermanos, vemos como Jesús y el Padre son uno también. En cuanto a propósito, como dicen algunas personas, sabemos que aunque a la luz de la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han coexistido desde la eternidad, Jesús mismo había dicho, yo y el Padre uno somos. Pero también Jesús expresó claramente que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Y que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que lo que el Padre le había ordenado hacer, eso hacía. Lo que el Padre le había dicho que hablara, eso hablaba. En su condición de intermediario, en su condición de mediador, en su condición de redentor de la humanidad, Él se sometió al Padre. Por eso el Padre lo entregó por nuestras transgresiones. Jesús mismo se dio a sí mismo, como veíamos el viernes pasado. Él dio su vida. Él entregó su vida. No murió como un mártir. No, Él murió en propiciación por nuestros pecados, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado, ¿qué dice? Para nuestra justificación. Era necesario que Él muriese para redimirnos de nuestros pecados, pero que resucitase para que pudiésemos tornar nuevamente a esa buena relación con Dios, con el Padre. Y esto solamente es por medio de Jesucristo. Por eso también tenemos que decir que la justificación es el acto de Dios en el cual Él nos declara libres de la culpa del pecado, en base a la obra redentora de Cristo. En Cristo somos hallados justos. La justicia de Cristo se nos atribuye a nosotros. Y como veíamos también el viernes, y el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y como Él es el justo, entonces Dios nos ve como justos a nosotros también. No porque nosotros mismos seamos justos, sino porque Jesucristo nos ha justificado y nos ha declarado justos, y por lo tanto tenemos el deber, la responsabilidad de vivir como tales, de practicar la justicia, de hacer lo que agrada a Dios. Pero no con el propósito de justificarnos, sino porque ya hemos sido justificados, porque ya hemos sido declarados justos. Tenemos que dar evidencia de ello cada día. La justificación, dice Berkhof en su teología sistemática, la justificación es el acto judicial de Dios en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Cristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador creyente. Así es que, hermanos, ya gracias a Jesucristo, nosotros no tenemos ninguna deuda con el Padre. Él ha pagado por nosotros. Como dice el canto, ¿verdad? Yo era culpable. Reconocemos que somos pecadores. Pero también reconocemos que por la gracia de Dios hemos alcanzado el perdón. Y que nuestros pecados han sido perdonados, no solamente los pasados o los presentes, sino aún también los futuros. Porque la obra de Jesucristo es perfecta, porque la obra de Jesucristo es eficaz, porque la obra de Cristo es poderosa, de tal manera que puede salvar, que puede perdonar nuestros pecados, no importa cuántos sean y no importa qué tan grandes o graves sean. No hay límite en ese sentido
para la obra redentora de Jesucristo. La resurrección de Jesús asegura nuestra victoria sobre el pecado. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, si reconocemos que fuimos crucificados juntamente con Cristo, si reconocemos que nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y que también fuimos sepultados juntamente con Cristo, entonces también debemos creer, debemos estar convencidos que así como Cristo se levantó de entre los muertos, que así como el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, nosotros también hemos sido levantados de entre los muertos en el sentido espiritual. Y Jesucristo murió una sola vez a los pecados y resucitó de una vez para vivir para siempre. Entonces, hermanos, siguiendo ese mismo patrón, siguiendo esa misma línea, usted y yo también hemos muerto, como dice el apóstol Pablo, una sola vez a los pecados, de una vez por todas, y hemos resucitado a una nueva vida de una vez por todas, y por eso debemos de andar, como dice aquí, en novedad de vida. Amén. La resurrección de Jesús asegura nuestra victoria sobre el pecado. Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra para que podamos sobreponernos al pecado, para sobreponernos a la tentación, para aún luchar y vencer esa vieja naturaleza que a veces quiere predominar en nosotros, que quiere sobreponerse a esa nueva naturaleza. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que de pronto quiere resurgir con gran fuerza. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra y su espíritu para que nos sobrepongamos a ello. Nos ha dado pues el poder por medio de su resurrección también para que podamos sobreponernos al pecado. Quisiera también compartir con ustedes lo que dice Warner Gruden en su doctrina cristiana. Dice, una aplicación ética de la resurrección es la obligación a dejar de someternos al pecado en nuestra vida. Cuando Pablo dice que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, en virtud de la resurrección de Cristo y su poder de resurrección en nosotros, esto lo dice Pablo en Romanos 6:11, de inmediato pasa a decir, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Romanos 6:12 y 13. Pablo usa la verdad de que tenemos este nuevo poder de resurrección sobre el dominio del pecado en nuestra vida como razón para exhortarnos a no pecar. Hermano, hermana, como creyente, usted no tiene excusa, usted no tiene pretexto. Yo no tengo excusa, no tengo pretexto para decir que caí en pecado o cometí pecado porque no pudo. Además, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, luego decimos. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que Jesucristo para eso murió y resucitó. Y nosotros también para eso morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos sobreponernos al pecado. Ahora también es verdad que todavía pecamos. Pero dice el apóstol Pablo, no reine ya el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ustedes tienen que dominar su cuerpo, tienen que dominar sus miembros con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios.
para que no presenten sus miembros, para que no los presten, para que no los utilicen para lo malo, para el pecado, sino dice, utilicen sus miembros, utilicen su cuerpo para lo bueno, para agradar a Dios. Pueden hacerlo, dice el apóstol Pablo. Están capacitados para ello. Entonces, hermanos, esto es algo que debe de animarnos, ¿verdad? Para echarle ganas en la vida cristiana. Cada día estamos expuestos, como veíamos también en la mañana, ¿verdad? Estamos expuestos a encontrarnos en situaciones comprometedoras. A veces somos agredidos. A lo mejor nosotros vamos tranquilos, usted a lo mejor va tranquilo manejando por el bulevar, pero alguien se le atraviesa. Alguien lo va retando, alguien lo va insultando. ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Responder de la misma manera? No. Lo que tiene que hacer usted es pedirle a Dios que le dé calma, pedirle a Dios que le dé paz en su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Verdad? Usted saber que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y que por lo tanto usted puede sobreponerse a esa situación. Y dice la palabra del Señor que bienaventurado el hombre, y por supuesto la mujer también, que soporta la tentación. Y no solamente es cuestión de tentaciones sexuales, sino hay muchas clases de tentaciones. La tentación de tomar lo que no es tuyo, la tentación de responder de la misma manera a quien te está hablando fuerte o te está gritando, que te está ofendiendo. Es una tentación. Porque también, si se trata de gritar, yo también puedo gritar, pero no se trata de eso. Entonces, Dios nos ha capacitado para vencer la tentación, para sobreponernos al pecado. Y si cometemos pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él, hermanos, nos ha dado la salida también. También dice la palabra del Señor que Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará también la salida. No más que a veces nosotros no queremos salir, aunque vemos la salida, pero no queremos salir por ahí. Entonces, Dios, hermanos, es fiel, Dios es justo y Él nos da la salida. Él nos da el poder, la fuerza para sobreponernos al pecado por la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús también asegura nuestra resurrección. Dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Está hablando aquí el apóstol Pablo a los Corintios, dándoles palabras de aliento, confirmándoles en la fe, asegurándoles que así como Jesús resucitó de entre los muertos, así como el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, así también el Padre nos levantará juntamente con Jesús. A todos los que hemos creído en Él, a todos los que amamos y deseamos su segunda venida. Entonces, esto también, hermanos, debe animarnos a nosotros, alentarnos a nosotros y recordar, hermanos, que cada vez la venida del Señor está más cerca. Recordar que cada día nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y todo esto, hermanos, gracias a la resurrección de Jesús, que es las primicias, que es el primero que se ha levantado de entre los muertos, en esa posición, ¿verdad?, de no volver a morir. Aunque ya en el Antiguo Testamento hubo muertos que resucitaron, aún en el Nuevo Testamento hubo muertos que fueron resucitados por Jesús o por Pedro. Sin embargo, volvieron a morir, hablando en términos físicos. Pero Jesús, hermanos, Él murió y resucitó para ya no morir jamás. Él vive y permanece para siempre, dice la Escritura. Y un día tú y yo también hemos de resucitar,
El Señor nos ha de resucitar, nos ha de levantar y viviremos eternamente y para siempre con Jesús. Esa es la clase de resurrección que el Señor promete en su palabra. Esa es la clase de vida eterna que el Señor Jesús vino a traernos. Y que usted y yo debemos estar convencidos de ello si hemos confiado en el Señor. La resurrección de Jesús debe motivarnos para buscar las cosas del reino de los cielos, o como dice la Escritura, las cosas de arriba, donde está Cristo. Dice Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado, que dice, a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. A mí cómo me encanta este pasaje, esta declaración que dice que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir escondida en Cristo? Quiere decir segura en Cristo, resguardada por Cristo. Y si Cristo está al cuidado de mi vida, ¿quién podrá arrebatar mi vida de las manos de Jesús? ¿Quién podrá arrebatarnos nuestro galardón? ¿Quién podrá robarnos de la mano del Señor? Nuestra vida está escondida, ¿qué? En Cristo. Y esto mismo, hermanos, le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 10, cuando él habla del buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas, y él dio su vida por sus ovejas. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y yo las voy a resucitar en el día postrero. Dice, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, ni de mi mano. Fíjense, es lo que el Señor Jesús está diciendo ahí a grandes rasgos en el capítulo 10 de San Juan, donde habla que Él es el buen pastor. Nadie puede arrebatarnos. Por eso también el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice. Nada ni nadie. Ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Absolutamente nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que dice que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vida, que dice aquí el apóstol Pablo, está escondida en Cristo. Nuestra inversión está en Cristo. Nuestra meta es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra mira en Cristo. Y poner nuestra mirada a donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Y por lo tanto tenemos, como dice aquí el apóstol Pablo, tener que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es verdad que las cosas de la tierra son necesarias, como la comida, el vestido, la habitación. Esto también ya lo veíamos, ¿verdad? El domingo pasado en la escuela dominical. Pero el Señor dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas que dice vendrán por añadidura. Él va a proveer. Por eso dice, tú ocúpate en buscar las cosas de arriba. Que las de la tierra Dios te va a proveer. Claro, eso no quiere decir que entonces todo el tiempo vamos a estar mirando hacia arriba, ¿verdad? Y con la mirada perdida allá en las nubes, en el firmamento, en el espacio. Sino lo que está diciendo aquí es que debemos darle prioridad a las cosas de Dios. Y ocuparnos, por supuesto, sí, en las cosas que dice la Escritura claramente, que el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Entonces, en ese sentido, es cuestión de prioridades. Y la Escritura dice que la prioridad deben ser las cosas de Dios.
La prioridad debe ser el reino de los cielos. Y lo demás aún debemos de utilizarlo, lo demás debe de servirnos. ¿Para qué? Para hacer la obra del reino, la obra de nuestro Padre Celestial, la obra del Rey, así como Jesús la hacía. A tal grado que él a veces ni comía, porque se deleitaba más en otra comida, que era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, también, hermanos, esto nos indica cuál debiera ser nuestra actitud de nosotros como seguidores de Jesús, como hijos del mismo Padre Celestial. Gruden también dice en su teología, en su doctrina bíblica, dice, Pablo nos anima al pensar en la resurrección, que enfoquemos nuestra futura recompensa celestial como nuestra meta. Vea la resurrección como un tiempo cuando todas las luchas de esta vida recibirán su pago, debido a que Cristo resucitó, y porque hemos sido resucitados con Él, debemos buscar una recompensa celestial y fijar nuestra mente en las cosas del cielo. Hermanos, a veces estamos tan apegados a las cosas de la tierra que nos olvidamos de las cosas de arriba. Y nos angustiamos y nos estresamos tanto por las cosas de esta tierra que no nos damos cuenta que la fuente de las cosas que hemos acumulado y de las cosas que todavía vendrán a futuro, la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto, la fuente de toda bendición, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Es Dios. Y si dejamos la fuente y nos afanamos en las cosas materiales y ni siquiera volteamos a ver a la fuente, hermanos, llegará el momento en que estas cosas se acabarán. En que estas cosas son pasajeras. Como Jesús mismo dijo, ¿verdad? No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, en donde las casas se caen, en donde los muebles se rompen. Más bien, ¿qué dice? Hagan tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso, hermanos, el saber que Jesucristo ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios, y que Él está reinando y que Él está diciéndonos que hagamos su voluntad, escuchémoslo. Y si de veras Él es nuestro Señor, entonces, como Él mismo decía, pues hagan lo que yo les digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? Es importante entonces que si de verdad es nuestro Señor, el Señor resucitado, entonces obedezcamos. Y por último, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el último versículo de todo ese capítulo 15 que habla acerca de la resurrección. Yo diría que este capítulo 15 de 1 Corintios es un tratado sobre la resurrección. Y al final, en el versículo 58, dice el apóstol Pablo, y leemos juntos, nos unimos en este sentir, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice que debemos hacer con la obra del Señor? Creciendo, siempre, siempre. Sabiendo que nuestro trabajo, sabiendo que tu trabajo en el Señor, sabiendo que lo que haces para el Señor, ¿qué dice? No es en vano, no es en vano. Si lo haces para el Señor, entonces debes saber que el Señor te va a recompensar. Si lo haces para los hombres y recibes reconocimiento de parte de los hombres, ya has recibido tu recompensa. Pero si lo haces para el Señor, para agradar al Señor, y lo otro, el reconocimiento viene como añadidura, tú vas a recibir tu recompensa de parte del Señor.
porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, es galardonador, dice, de los que le buscan. Así que, hermanos míos, amados, estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor, hermano, nos ayude y también aprovecho el momento para invitar a los que nos están viendo, ¿verdad? O que nos van a ver pueden seguirnos, como dicen por ahí, en el Face y también en YouTube. Ya las predicaciones están saliendo de esta manera, entonces en el Face y en YouTube, en la página de la Iglesia Presbiteriana Reformada, Filadelfia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén.